La Escuela de Salamanca fue una de las grandes corrientes intelectuales del siglo XVI. Sus aportaciones abarcaron la teología, el derecho, la política y también la economía. En este campo, sus ideas fueron innovadoras y marcaron el inicio de una profunda reflexión sobre el funcionamiento de los mercados. Hoy, 5 siglos después, la Universidad de Salamanca rinde homenaje a ese legado y analiza su vigencia en el mundo actual. En este capítulo de Relecciones de la Escuela de Salamanca nos centramos en el pensamiento económico. ¿Qué dijeron estos autores sobre el dinero, el valor y el precio justo? ¿Por qué fueron relevantes sus aportaciones en materia económica? ¿Qué podemos aprender aún de ellos? Nos acompaña Victoria Muriel Patino, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. La Escuela de Salamanca surge en el siglo XVI, que es el siglo de la España del Renacimiento, es el siglo de la expansión del Imperio Español bajo los reinados de los reyes católicos, pero sobre todo de Carlos I y de Felipe II. Entonces es un contexto histórico marcado en primer lugar por esa expansión del imperio. España se convierte en una potencia global, con su consolidación en Europa y con el descubrimiento de América en 1492. Por otra parte, también es un contexto histórico en el que surgen nuevos problemas filosóficos, morales, que se derivan de ese descubrimiento de América. Por ejemplo, se cuestiona la legitimidad de la guerra, los derechos de los indígenas, la esclavitud. Es un contexto histórico además de la Contrarreforma, en el que la Iglesia Católica pone en marcha un debate intelectual, un debate teológico, en el que también juegan un papel fundamental los estudiosos de Salamanca. Y desde el punto de vista económico, pues relacionado con ese descubrimiento de América, sobre todo, podríamos decir que es el contexto del inicio del capitalismo tal y como lo conocemos en este momento. Es el momento del auge de la propiedad privada, del mercado, de los préstamos y también es un contexto de inflación, con la llegada masiva de metales preciosos, de oro, pero sobre todo de plata de América, pues se produce este fenómeno de la inflación con el que hay que lidiar. Tanto ese nacimiento del capitalismo como esa inflación sobrevenida pues hacen necesaria el surgimiento de nuevas ideas, de pensadores, de economistas que den respuesta a todos esos problemas. Habría que empezar mencionando a Francisco de Vitoria, que aunque es más conocido por sus aportaciones al derecho internacional y a los derechos humanos, también hace aportaciones interesantes al campo de las cuestiones económicas, sobre todo desde eso que después hemos llamado el objetivo de equidad. Pero además de él hay que mencionar a Martín de Azpilcueta y a Domingo de Soto, que son pensadores que aportan sobre todo al asunto de la teoría del valor y el precio justo de las cosas. Tenemos que mencionar también a Luis de Molina y a Juan de Mariana, que reflexionan sobre la propiedad privada y sobre el bien común y sobre los límites del Estado, y finalmente a Diego de Covarrubias y a Tomás de Mercado por sus aportaciones en el ámbito de los préstamos y los tipos de interés. Se supera la idea que había en la Edad Media de que las cosas tenían un valor objetivo, inmutable, que tenía que ver pues, quizá con el coste de producción, y se empieza a pensar en el valor que los individuos le dan a las cosas en función de sus, lo que luego llamamos preferencias, necesidades, es decir, se empieza a pensar en que el precio justo es el precio pactado entre las partes, lo que luego vamos a llamar el precio de equilibrio del mercado. Se dan cuenta estos autores de que con la llegada masiva de metales preciosos procedentes de América es más abundante el dinero y ese dinero pierde capacidad adquisitiva. Entonces están también relacionando esa cantidad de dinero con el concepto de inflación. Se dan cuenta de que los precios en esas economías en las que llegan los metales preciosos suben, y esto es una anticipación de lo que luego se va a llamar la teoría cuantitativa del dinero. Otra idea importante es la idea de la libertad de mercado, de la propiedad privada, de la defensa de la propiedad privada, y cómo esa propiedad privada al final va a devenir en el bien común.
se está anticipando también un concepto que después vamos a conocer con el nombre de eficiencia. Se está anticipando que cuando se le da al individuo la responsabilidad sobre sus propios bienes, ese individuo va a cuidar esos bienes y se va a evitar lo que después se va a llamar la tragedia de los comunes, que anticipan conceptos muy modernos como el concepto de coste de oportunidad. Ha de permitirse el cobre de un interés porque el individuo está prestando su dinero a esa actividad en lugar de hacerlo a otro, el concepto de que el individuo que presta asume un riesgo, el concepto de que el dinero no vale lo mismo en el momento actual que en el momento presente, que es el asunto de la preferencia temporal. Se deja de entender que el Estado tiene un derecho divino directo sobre todo y se critica el abuso del mercado, por ejemplo, en la rebaja del valor del dinero o en el cobro excesivo de tributos. Se entiende que el Estado ha de ser el protector, el garante de la justicia y del bien común, pero que no debe ser un ente que abuse en los mercados. La relevancia es máxima, no solo como divertimento intelectual, de conocimiento de la historia del pensamiento económico, sino que, como han dicho algunos autores como Schumpeter, pero también analistas actuales, se puede entender que la Escuela de Salamanca son los fundadores de la ciencia económica que conocemos actualmente. Como dije anteriormente, pues anticipan conceptos que se desarrollan 3-4 siglos después, conceptos como la eficiencia, la equidad, el equilibrio del mercado, la preferencia temporal, la prima de riesgo, los fallos del mercado, la intervención limitada del sector público en la economía. La relevancia es máxima. Los pensadores de la Escuela de Salamanca fueron un grupo de estudiosos que se encontraron con un mundo totalmente nuevo, totalmente distinto a lo que conocían, con un mundo marcado por ese descubrimiento de América. Yo creo que en el momento actual nos encontramos también ante el descubrimiento de un nuevo mundo, que podemos decir es el mundo de la inteligencia artificial, de algo que se nos viene, que es nuevo, totalmente desconocido, y es un mundo también que nos plantea problemas muy nuevos con los que no hemos lidiado anteriormente. Es un mundo que nos plantea guerras tecnológicas, biológicas que no conocemos. Es un mundo en el que acaecen pandemias globales. Es un mundo en el que ocurren catástrofes naturales de nueva generación y es un mundo desconocido en el que necesitamos lo primero, ser conscientes de esa nueva realidad, que es lo que hicieron los pensadores de la Escuela de Salamanca de una manera muy rápida, ser conscientes de que el mundo era distinto, de que los problemas son distintos y reaccionar y diseñar soluciones para hacer frente a esos problemas y, lo que es muy importante, todo ello en un marco de principios éticos, que en aquel momento eran los principios éticos marcados por el catolicismo, pero que en este momento necesitamos que todas esas soluciones vengan encuadradas en un marco ético.